Bien, buenas noches. Mi nombre es Cristian, soy misionero laico y pues bueno, recibo esta invitación con mucho gusto en estos días que estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Todavía me queda como una semanita más. Y vamos a meditar sobre un texto de la carta a los Hebreos. Ahora les digo cómo voy a titular esta charla. Lo que quiero es que primero escuchemos propiamente el tercer capítulo de la carta a los Hebreos, del versículo 7 al 19. Ese va a ser nuestro texto de referencia. Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 19. Voy a leer desde la traducción digital que tengo, que es Dios habla hoy, aunque no es mi favorita. Es católica, evidentemente, pero personalmente me gusta más la traducción de la Biblia de Jerusalén. Pero bueno, el punto es que es palabra de Dios y vamos a empezar con esta parte. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron en Él. Palabra de Dios. Bien, este texto nos va a servir para poder respaldar lo que he titulado de esta charla: no le sirven los milagros a los de corazón cerrado. Si a cualquier persona yo les preguntaría si hubiera algún milagro que le pedirían a Dios, yo creo que no uno, teníamos un repertorio de cosas que entran dentro del nivel del milagro, es decir, dentro de cosas que nosotros no podemos o es muy difícil. Sin embargo, Dios puede dar milagros y los ha dado a personas que echan a perder el milagro. Y a veces Dios no lo da precisamente por prudencia, para que no lo echen a perder. Vamos a ir diseccionando, desmenuzando este texto de la carta a los Hebreos. Primero, dice en el versículo 7 y 8, dice: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. Váyanse al texto de cuando dan los 10 mandamientos y Dios le dice a Moisés:
amarás a Dios sobre todas las cosas, primero le dice eso. ¿Eh? A ver, alguien más. ¿Qué dice? Da un mandamiento antes que ese. Dice, Shema Israel, escucha Israel, escucha. Nadie va a cumplir los mandamientos si no escucha primero, si no está atento. Y aquí la carta de los Hebreos nos dice, por eso como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Si uno no escucha, va a tener muchas complicaciones para poder hacer la voluntad de Dios, abrirse a la gracia de Dios y por tanto cumplir la voluntad de Dios, porque por las propias fuerzas no se puede cumplir la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a ser más que buenos, porque para ser buenos no se necesita ni siquiera fe. Hay ateos buenos, y hay ateos más buenos que hasta creyentes, déjenme les digo, que es una vergüenza en ese sentido. Nosotros no estamos llamados a ser buenos, nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y quién puede por sus propias fuerzas ser santo? No. Nadie puede ser santo por sus propias fuerzas. Esto significa que tú tienes que escuchar a Dios de qué manera te va a santificar, cuáles son los recursos que te da para que tú te vayas santificando. En este sentido, el que no escucha, pues evidentemente es como aquel que va en una carretera y le dicen, está cerrado, hay un precipicio. No, yo le sigo. Pues muy seguramente se va a caer. Ignorar la voz, dejar de escuchar, trae problemas. Cualquier pecado que hemos cometido siempre es una falta de escucha, siempre. Siempre. Por eso yo no les recomiendo, les recomiendo siempre confesarse, pero hacer el examen de conciencia en la fila para confesarse no les sirve de mucho. Sus confesiones se van a pasar toda la vida confesando lo mismo. El examen de conciencia lo tendrás que hacer mínimo el día pasado y te hayas tomado tu buen tiempo, porque dice un refrán que la cosa no está en identificar dónde caes, sino dónde resbalaste. No, padre, pues me acuso de mentir, pero tú nunca te preguntas por qué estás mintiendo. ¿Cuál es la razón de tu mentira? ¿Cuál es la raíz de tu mentira? Porque no quieres escuchar. Entonces, no hay tanto problema en este sentido en pecar, sino en justificar el pecado. Dios ama al pecador, repele el pecado, pero ama al pecador. Pero hay unos que sí se le atraviesan en el intestino que no los puede cargar. Ellos se llaman los cínicos. Un cínico es aquel que peca y al pecado no le dice pecado, o que lo justifica. ¿Ese puede recibir la misericordia de Dios? No, aunque se la ofrezca, no puede. Y si estoy diciendo nuevamente el tema, todo va a hacer referencia a esto. Los de corazón cerrado no les sirven los milagros. Principalmente porque alguien de corazón cerrado está taponeado de los oídos. Se cierra completamente al plan que Dios quiere hacer en él. El corazón cerrado, si acaso oye, pero no escucha, no es lo mismo. A mí no me cabe duda que todos los que están aquí me están oyendo, pero yo no sé si todos me están escuchando. Quizá uno trae la mente en Babilonia y anda por allá. Pero de que me escucha, es decir, de que le entra el sonido de mi voz, no me cabe duda. Todos, a menos de que haya un sordo aquí, de ahí en más, todos me están oyendo. Pero todos me están escuchando, yo no sé.
Tú dices, no, yo sí escucho a Dios. No, posiblemente, si acaso lo estás oyendo. Pero escuchando implica no tener un corazón cerrado, sino abierto. A ver, ¿qué me quieres decir? El de corazón cerrado se cierra a escuchar a Dios y si bien le va, oye. Es más o menos como cuando tú estás en un debate, estás peleando con una persona, si la otra persona es cerrada y no es humilde, te está oyendo, no te está escuchando, más aún está preparando su defensa. O sea, no te está escuchando, está preparando su defensa. Te está oyendo, no te está escuchando, prepara su defensa. Al punto de que si tú dices blanco y él dice no, negro, yo blanco, no, negro, y por ser una persona cerrada que no está escuchando, de pronto tú dices, bueno, ok, negro, y él sigue negro, o sea, porque está ensimismado, el de un corazón cerrado está ensimismado, no le interesa escuchar. Ahora bien, ¿por qué no le gusta a alguien de corazón cerrado escuchar? Porque quien escucha, y principalmente a Dios, dice la Sagrada Escritura, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, yo soy un camino, una verdad y una vida. Lo que está diciendo Jesús es, yo soy el camino, es decir, no hay otro, y el de corazón cerrado tiene su propio camino. Entonces, que venga a competir alguien y no solamente decir, bueno, tú sigue por tu camino, pero bueno, también sigue por el mío. No, es que el problema es de que no puedes negociar, en estas alturas no puedes negociar. O estás en su camino o no estás, punto. Por eso el de corazón cerrado se resiste a escuchar. Se resiste a escuchar porque él no quiere tener un único y exclusivo camino. La verdad, cada quien quiere tener su verdad. En este punto, alguien que nos ayudó muchísimo fue el Papa Benedicto XVI. Él fue muy fuerte y llegó a decir que el gran problema de nuestros tiempos se llama la dictadura del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Se lo reduzco en pocas palabras. Es, tú tienes tu verdad, si a ti te sirve, pues dale por ahí. Yo tengo mi verdad, a mí me sirve, yo le doy por acá. Aquella persona tiene su verdad. No hay verdad. Todo es relativo. Depende. Si a ti te funciona el budismo, pues dale por el budismo. Lo importante es que yo como católico nos llevemos bien y de la mano vayamos por la calle y todos fraternales, etc. Y dice el Papa Benedicto, por eso en muchos cristianos Jesús ya no puede decir yo soy la verdad. Creen que son cristianos, pero se negocian con las supersticiones. Soy católico, voy a misa, etcétera, pero me leo el horóscopo, o tengo un montón de supersticiones, o ando picando aquí, picando allá. Soy católico y voto por candidatos que están a favor del aborto. Entonces, el de corazón cerrado no le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque si escucha a Dios va a tener que reconocer que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad, solamente hay una vida. Entonces, si a lo más el que hace el de corazón cerrado, oye, pero no escucha. Oye, qué bueno, tú dices que Jesús es la verdad, que es la única verdad. Pues muy bien, muy bien. Pero eso no lo mete. Escuchó las palabras, pero no las profundizó. Dice, déjenme decirles una cuestión que es bastante interesante con esto de la verdad. Esto es materia acerca de lo del pecado. Yo en mi website tengo ya una charla acerca del pecado, al final les doy la información, en donde explico lo que es pecado mortal, pecado venial, las condiciones para que haya un pecado mortal, etc. Y en esas condiciones es materia grave, es decir, que hay un pecado, matar, robar, alguna ofensa para los 10 mandamientos, algún pecado capital, etc. Materia grave, pleno conocimiento de que eso es pecado y pleno consentimiento de quererlo hacer.
Si no se dan estas tres cosas, llegan a ser pecado venial o ni siquiera pecado en algunas ocasiones. Ahora, viene la cuestión, ¿por qué les menciono esto? Porque una de las condiciones para que sea pecado es pleno conocimiento. Los aztecas sacrificaban mujeres. Eso es matar. ¿Es pecado, sí o no? La pregunta es, ¿ellos sabían que matar está mal? No, al contrario, era una forma de lo que ellos consideraban la divinidad, subir. Hasta antes de que llegaran los misioneros, ellos no sabían que eso era que matar. Está mal el acto, pero tiene culpa sobre la persona. ¿Es pecado mortal? Tendríamos que ver si tuvo primero pleno conocimiento y evidentemente pleno consentimiento. Entonces, con esto de pleno conocimiento hay una cosa interesante, porque hay lo que se llama ignorancia vencible e ignorancia invencible. Es decir, la de los aztecas, antes de que llegaran los misioneros, antes de que sea revelado el evangelio a ellos, era una ignorancia invencible. ¿Por qué? La pregunta es, ¿habría alguna forma de que ellos se hubieran enterado que eso está mal? No, no habría. Por eso lo de nosotros es, a la Sagrada Escritura, ¿cómo le llamamos? Revelación. Dios se tuvo que revelar. Muchas de las verdades que para nosotros son tan cotidianas, no sé, cielo, infierno, purgatorio, los ángeles, todo eso, si no se nos hubiera sido revelado, nuestra cabeza no llega a esos contenidos. Nunca. Si Dios no se nos revela, nosotros no llegamos a Él. Nosotros no somos budistas, que no, yo solo llego a la verdad. No, eso no se puede. Podrás acercarte un poco a la verdad, pero la verdad revelada, la verdad se acerca a ti, tú no a ella. La verdad se te ofrece a ti. Entonces, ¿qué pasa con esto de una persona que tiene un corazón cerrado, con esto de la ignorancia que les digo? Hay personas, la persona de corazón cerrado, como no le gusta escuchar, lo que intenta es hacerse a un lado, oír, si acaso, nunca escuchar, para meterse en el nivel de la ignorancia. Pero esa ignorancia es vencible. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Una muchacha está embarazada y quiere abortar. Ella ignora muchas cosas acerca de su embarazo y de pronto le ofrecen ver un ultrasonido y ella dice, no, yo no lo quiero ver. Quizá sigue en ignorancia, quizá ignora que lo que tiene ahí adentro es un ser humano, pero es una ignorancia vencible, si había forma de enterarse, por lo tanto sí tiene culpa. Esta es una de las cosas que hay que poner mucha atención, porque por ejemplo yo evangelizo bastante en las redes sociales, YouTube, Facebook y muchas cuestiones así, y dentro de gente, por ejemplo, del medio artístico, y te das cuenta que muchos son abiertos, pero llegan a un punto en donde te cierran la puerta o me bloquean, porque ya ven, ya no quieren ver unas ciertas imágenes que yo pude publicar. Ya ciertos mensajes porque yo usualmente no me ando en las ramas, tanto en cuestiones de moral y de fe, yo pongo las que son. Entonces tú ves que hasta amigos y todo se empiezan a desuscribir o te bloquean. Yo digo, en mi caso, me bloquean por mí, no van a encontrar una sola fotografía mía. Podrán encontrar videos en donde estoy predicando, pero una fotografía mía no la van a poder encontrar. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Pues ya les caí mal, no les gustan mis fotos. No, lo único que van a encontrar en mis redes sociales son principalmente mensajes del Evangelio, teológicos, morales. Entonces sí, no hay duda, cualquier persona que me bloquea o que se va, es porque estorbó el mensaje. ¿Y por qué? Porque no me quiero enterar de una realidad. Pero eso es tan infantil como decir, ok, yo no voy a ir al doctor porque no quiero enterarme que tengo cáncer.
¿Es inteligente esa forma? O sea, tú no vas al doctor porque tienes posibilidad de que te digan que tienes cáncer. Tú necesitas saber que tienes cáncer para poder tratarlo de alguna manera. ¿O qué? Con el hecho de ignorar la verdad, ¿vas a solucionar el problema? No, no lo vas a solucionar. El de corazón cerrado, el no querer escuchar es porque no se quiere enterar de la verdad. Y un corazón cerrado es muy ignorante, pero es una ignorancia vencible, no invencible. Muchos pecan por ignorancia invencible, es decir, no había una forma de poderse enterar que estaban haciendo el mal. En eso, les digo, llega a ser pecado venial o a veces ni siquiera pecado. Pero la mayoría de veces que nosotros somos ignorantes, hay que revisar si nuestra ignorancia es vencible o invencible. Y la mayoría de veces cuando tiene uno un corazón cerrado, esa ignorancia es vencible. Por lo tanto, nosotros sí somos responsables de eso. Dice ya el versículo 9: allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Es decir, Dios hace unos milagros y después esa misma gente lo pone a prueba, a ver si Él es milagroso. Oye, a ver, te acaba de hacer milagros y todavía tú dudas, característica de un corazón cerrado. Tenemos una memoria demasiado corta. Yo les podía decir en todas las partes en donde he estado misionando, miren, he encontrado personas que tienen cáncer, que han sido secuestradas, que Dios los ha librado de tantos males, y claro, cuando los libró, cerquita de la iglesia, pero después ya están en adulterio, viviendo promiscuamente, en una secta, y tú dices, wow, oye, a ti te libró de cáncer, de un cáncer que no veías luz por dónde salir. A ti te libró de un secuestro, a ti te libró de un accidente. Y tu fe te alcanzó para unos meses, si acaso unos años, y después como si no te hubieras enterado. Y unos tienen todavía el descaro tienen un currículum de milagros de Dios atrás, y no sé, alguien, un padre falla, un líder, alguna cosa, ven algo que no les gusta en la iglesia, y muy dignos, no. Yo me retiro porque, oye, espérate. Eso, además de corazón cerrado, eso se llama ser muy descarado delante de Dios. Tenemos vidas diferentes, pero escárbenle. Y todos vamos a reconocer que hay milagros, grandes milagros, físicos, materiales, espirituales, psicológicos, emocionales en nuestra vida. Eso no me cabe duda, no necesito conocer sus vidas históricas. Atrás tenemos un currículum de milagros de Dios. Eso no me impresiona, eso yo lo supongo automáticamente. Lo que me impresiona es de que tengamos el corazón tan cerrado que a veces tengamos el descaro de decir, Dios no me escucha, Dios no me oye, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo el otro? Y ponemos al Dios de los milagros, lo ponemos a prueba. Repito, dice el versículo 9, allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Durante 40 años. El cerrado de corazón busca sanación sin conversión. Ese es el problema. Aquel que se le olvida las obras de Dios es que no buscaba a Dios, buscaba las obras de Dios. Y hay muchísima diferencia entre buscar los milagros de Dios al Dios de los milagros. Hay una diferencia grandísima. Yo suelo decirle a la gente que cuando tú amas a Dios por lo que recibes de Él, ojo con esto,
Cuando tú amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Porque en la sabiduría de Dios, de pronto Él no te da lo que siempre te ha dado, hasta ahí llegó tu fe. Si tú amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Yo te firmo, se te va a acabar un día. A Dios no se le ama por lo que se recibe de Él. A Dios se le ama por Él mismo. Si Él nos da o no nos da, ¿qué importa? Él ya se nos dio y no hay mayor cosa que Él mismo. ¿O qué tú crees? ¿Que lo más grande que te ha dado Dios es la salud cuando te estabas muriendo de cáncer? No. ¿Es más grande que el sacrificio de la cruz? No. Y en pocas palabras tú estás diciendo que la sanación física es mayor a ese sacrificio. Por lo tanto, tú amas a Dios por sus milagritos. Vienes a orar, a pedir, te acercas mucho a la iglesia, quizás hasta ni sales de la iglesia. Eso no es garantía de que tu fe esté madura. Tú muéstrame que amas a Dios por Él mismo y no por lo que recibes de Él, y ahí sí estamos hablando de fe madura. El de corazón cerrado, ¿por qué no le empiezan? Y ahí estamos ya llegando a los puntos básicos. ¿Por qué no le sirven los milagros? Porque busca los milagros por los milagros, no busca al Señor de los milagros. Busca sanación, pero no conversión. A ver, déjenme si me acuerdo de la palabra. Hay un periodista muy famoso, evidentemente no voy a decir el nombre, que él dice reinvención. Dice, ella tiene sus años, y entonces dice, yo creo que todavía me faltan unas 2 o 3 reinvenciones. ¿Qué es una reinvención? En el lenguaje moderno se maneja mucho ese término. Reinventar es, mira, pues no sé, no eras tan cariñosa con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos, y tú dices, bueno, ya aprendí que eso no funciona, pues déjame ver de cómo me reacomodo. He cometido ciertas equivocaciones en el trabajo, pues déjame ver cómo me acomodo para no volverlas a cometer. ¿Son buenas las reinvenciones por la intención? Buenísimas. Alguien que quiere hacer una reinvención dice, ha hecho algo mal en el pasado, pues ahora ya no lo quiero volver a hacer. Buenísimo. Pero ¿por qué no alcanza? ¿Por qué se la va a pasar haciendo reinvención tras reinvención? Porque Dios no quiere reinvenciones, Dios quiere conversiones. ¿Cuál es la diferencia entre una reinvención y una conversión? La reinvención, los cambios vienen de acuerdo a ti, la conversión de acuerdo a Dios. Evidentemente, es mucho más fácil querer ser bueno si yo controlo de qué manera ser bueno. Muchos que se hacen reinvenciones, tú dices, pero es una buena persona, pero con un corazón cerrado a Dios. Él es Dios de sí mismo. Fácilmente nos dejamos embabucar por personas que dicen, ay, pero mira, le da comida a los pobres, pero ve el fondo. Evidentemente no lo podemos ver, eso se lo debemos dejar a Dios. Tú analízate, ¿tú te crees bueno por darle comida a los pobres? ¿Por ser una buenecita persona? No, yo me esmero por ser bueno, ¿de acuerdo a ti o de acuerdo a Dios? Porque si es de acuerdo a Dios, decimos en mi país, en México, dice, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque la metodología de Dios exige, primero y ante todo, abrir las puertas de ese corazón cerrado. Requiere humildad, requiere sacrificio, requiere negación de sí mismo, olvido de sí mismo. Ah, no, ya sabes qué, Señor, no. Pero no robo, no mato. Si uno cree que los de corazón cerrado son los del prostíbulo de unas cuadras, no sé si haya prostíbulos de acá, espero que no. Si tú crees que el de corazón cerrado era el de Hitler, evidentemente esa gente tiene un corazón cerrado. Pero si nosotros viéramos cuánto daño nos hace a los creyentes creernos buenos. No nos digamos mentiras. Gracias a Dios no soy como el Padre Pío, que cuando te ibas a confesar con el Padre Pío, decía tus pecados y de pronto te decía, te faltó este y este y este. O sea, Dios le daba ese don para poder ver un poco el interior de la persona. No tengan problema conmigo, yo no veo nada. Pero no nos digamos mentiras. Quizá la mayoría de los que estamos aquí nos creemos buenos.
y en la realidad somos unos soberbios de corazón cerrado. Nos creemos buenos porque estamos en un ministerio, pero en el fondo yo lo único que estoy haciendo es reinvenciones, no conversiones. Simplemente estoy pintando la fachada, pero que nadie se meta al fondo. Les digo que esto es la realidad, tristemente, de muchos grupos, de que yo siempre les digo, miren, esto una vez se lo escuché un monje benedictino, muy sabio, él dice, a todas las comunidades que yo he ido, las comunidades más maduras, más adultas, son las que practican la corrección fraterna. Es otro tema que si les digo, aquí me paso 3 horas. La corrección fraterna, no solamente la corrección, tiene que ser corrección fraterna. Y la dice la Biblia. Una prueba para decirles de que en realidad uno se cree bueno y uno es igual de cerrado que el del prostíbulo, simplemente el que del prostíbulo lo muestra y uno se engaña a sí mismo. Con este ejemplo se los demuestro. Tú te le podrías acercar a cualquier gente de cualquier ministerio, líder, hacerle una corrección sin que lo tome personal. Sin que se sienta herido. ¿A cuántos de ustedes alguien puede llegarles a decir sus verdades sin que se sientan mal? No nos echemos mentiras y nos creemos buenos, ¿eh? Los malos son los del prostíbulo, los malos son los dictadores. No, espérate. Ellos tienen una ganancia de que saben que son malos. Es peor para nosotros, porque si somos malos, si somos de un corazón cerrado, igualito al de ellos, simplemente maquillado con una fe católica, eso es complicado, porque ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? Dice el Papa Juan Pablo II. Es más, déjenme decir antes de esto de lo del Papa Juan Pablo II. Por eso los grupos están llenos. Es más, se me viene otro ejemplo. Si mañana el padre dice, no sé, el lunes, yo sé que aquí hay misa en la tarde todos los días, pero supongamos que no hubiera misa. Y dice, el lunes vamos a tener misa a las 7 de la noche. Unos 3 gatos por ahí. Pero si dice, el lunes vamos a tener misa de sanación y liberación, llena la iglesia. Para empezar, toda misa es de sanación. Yo no estoy de acuerdo de que estén llamando misas de sanación o de sanación, porque toda misa es de sanación. ¿Pero qué me dice esto? Me dice que la gente está por los milagritos, no está por el Señor. No está por el Señor. Y eso es una muestra de un corazón cerrado. Y si tú tienes un corazón cerrado, todo lo que recibas de Él lo vas a echar a perder. Lo vas a echar a perder. Entonces, una vez en una radio y una televisión católica, yo trabajé por un tiempo ahí, yo les hice esta sugerencia, les dije, yo vi a San Pablo dice, San Pablo es el mejor predicador que hemos tenido. Pasó por naufragios, persecuciones, evangelizó más que los propios discípulos que vivieron con Jesús. Y ese hombre dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Ese era el marketing, la publicidad de San Pablo. Cristo crucificado. Y yo le decía a esta radio y televisión, le decía, no es que esté mal, pero no me suena de que siempre sean así los eventos, hacían eventos grandísimos. Yo le decía, ¿por qué todos los eventos tienen que decir, venga, aquí va a encontrar sanación, aquí va a encontrar liberación? Nosotros estamos proponiendo una espiritualidad de corazones cerrados, que vengan solamente por los milagritos. Yo les decía, ¿por qué no hacemos un evento en donde diga, venga, aquí va a encontrar a Cristo crucificado, aquí va a encontrar cómo unirse sus sufrimientos a sus sufrimientos de Jesús, aquí va a encontrar cómo consolar a Jesús, cómo sanar su corazón en vías de ser santo como Jesús? Aquí va a encontrar, como dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Aquí le vamos a enseñar a que usted se crucifique con Cristo.
¿Por qué no hacemos eso? Pues nos llegarán los perros y los gatos, nada más. Pero esa es la publicidad de San Pablo, del mejor predicador. Una muestra más de que como católicos no seguimos, no amamos al Señor, amamos los milagritos del Señor, los beneficios del Señor. Y eso es sumamente peligroso, porque eso es signo de un corazón cerrado. Y nuevamente, ¿cómo es el título de la charla? Un corazón cerrado no le sirven los milagros, los echa a perder. Todo lo que venga a recibir de Dios, tarde o temprano lo vas a usar para mal. Hay gente que le dice, Señor, dame salud. Yo le diría, ¿para qué? ¿Para seguir pecando saludablemente? Muchos quieren eso, ¿eh? Tengo cáncer, Señor, quítamelo, ¿pero para qué? Pues curiosamente para vivir en salud el pecado. Es decir, para ofender al que me dio la salud. ¿Tiene sentido eso? Yo siempre le digo a la gente, mira, tú pídele lo que quieras al Señor si más o menos tu oración es así. Señor, dame la salud, pero quítamela el día que la use para ofenderte o para no hacer tu voluntad. Si oras así, pide lo que se te pega la gana. Señor, necesito recursos económicos, pero quítamelos cuando los use para pecar o para no hacer tu voluntad. Pídele lo que se te pegue la gana si tú pides así. De otra manera, tú nomás estás por los milagritos del Señor. Tú no amas al Señor, tú amas los milagritos del Señor. Tú tienes un corazón cerrado y hay que decirse la verdad. Dice San Juan Pablo II, delante del sufrimiento, nunca Cristo da respuestas abstractas. ¿Qué son respuestas abstractas? Tú estás sufriendo cualquier tipo de sufrimiento físico, moral, emocional, etc. Y tú llegas desesperado con el Señor. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Tú nunca vas a encontrar, mira, que Jesús te diga, mira, el sufrimiento teológicamente tiene esta explicación, mira, filosóficamente significa esto. Tú estás sufriendo porque matemáticamente no vas a encontrar ese tipo de respuestas de Jesús. Dice San Juan Pablo II, la única respuesta de Jesús delante del sufrimiento es, sígueme. ¿No sabes por qué sufres? Sígueme y te enteras. Sígueme. Pero alguien de corazón cerrado, si no está por el Señor, sino por los milagritos, no lo va a querer seguir. Porque a él le interesa estar sano. A él le interesa que le resuelvan su problema. No le interesa seguir a quien le resuelve el problema. Por eso, si tienes un corazón cerrado, tarde o temprano vas a perder la fe. De mí te acuerdas. Espero que se nos acuda la conciencia ahorita. El Papa Benedicto hizo un año de la fe. Un hombre tan sabio como no hemos tenido casi en la iglesia desde hace muchos años. A mí no me cabe duda de que ese hombre, cuando muera, lo van a canonizar y va a ser doctor de la iglesia. Es una persona sumamente sabia. Y esta persona sumamente sabia, cuando estaba en su pontificado, yo no me imagino diciendo, a ver cómo entretengo a los católicos, a ver, pues vamos haciendo un año de la fe. No, si el Papa Benedicto hizo un año de la fe, es porque sabe que se nos vienen ataques contra la fe muy fuertes. Y quien no tenga una fe adulta, de mí se acuerda, dentro de poco la va a perder. La va a perder. Vienen momentos bien conflictivos para la fe. Déjense de que si vienen persecuciones físicas, ¿qué importa una persecución física si tú tienes tu fe adulta? Así te la quiten la vida, tú no renuncias a tu fe. Si tu fe es blanda, a la primera te la van a quitar. Ya no te digo ni que te pongan una pistola y decir, renuncias a tu fe, cualquier cosa. Mira, te quitamos el trabajo. No. Si me tengo que negar mi fe para que no me quiten mi trabajo. Dice el versículo 10, por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Decía un amigo mío, quizá alguno lo conoce porque es un gran predicador, un sacerdote, Fray Nelson Medina, un dominico, la otra vez puso esto en su Twitter y me encantó. Dice, es tiempo de conversión de una vida distraída a una vida desesperada
no hay sino un brevísimo paso. ¿Por qué te digo que si tú tienes un corazón cerrado vas a perder la fe? Porque tú te imaginas, yo pierdo la fe si me encuentro un momento de desesperación. Pero es que el estar distraído, de estar distraído a estar desesperado, hay un pasito, sí. Hay un pasito. ¿Qué les quiero decir? Mira, cada quien tiene un estilo concreto de vida, Dios le pide una vocación concreta. Los matrimonios no estoy esperando de que se pongan a predicar como un sacerdote, no, es una vocación diferente. Pero ¿cómo empleas tu tiempo? Aquí muchos me dicen fanático, que todo eso, pero bueno, yo lo propongo. Hay hombres que no nos pasa por aquí perdernos el partido de fútbol. Casi como una cosa sagrada. O las mujeres la novela. Mira, yo sé que aquí en Estados Unidos nos matamos trabajando y llegamos cansados, pero es tiempo de empezarse a formar, ¿eh? Yo tengo un website, al final les voy a dar la información. Todo el contenido, todas las charlas las pueden escuchar, ver y descargar gratuitamente. Alguien puede decir, no, pues las cobra. No, las puedes bajar gratis. Yo mismo, por ejemplo, de este sacerdote Fray Nelson, él sube también muchas cosas y todo gratuito. Yo estoy continuamente escuchando. Porque si yo también digo, no, ya estoy yo formado, empiezo a cerrar el corazón. Si uno no está continuamente formándose, y eso cuando vas manejando, pon una predicación. O pon música católica. Es otro tema, porque ya me he encontrado con católicos escuchando a Jesús Adrián Romero y a un montón de casos protestantes, que eso es otro tema que yo no entiendo. Nosotros tenemos que saber emplear, si tienes poco tiempo libre, empléalo con sabiduría. Trabajas, te matas para el poco tiempo libre, gastarlo en una novela, en un partido de fútbol. Y no está mal eso, pero lo que yo les digo, con esos tiempos que se nos vienen, tú necesitas estar más preparado. Tus niños, dentro de poco, cuando estén en la universidad, no es la misma universidad que tú pudiste tener en tu tiempo. Hoy es más fácil tener profesores ateos, inclusive catolifóbicos, que odian a la Iglesia Católica. ¿Y ese muchacho cómo va a defender su fe? No, ¿sabe qué, profesor? Pues récese un rosario. Dice mi mamá que pues récese 3 Padres Nuestros. No. Hay que dar razón de nuestra fe a un nivel intelectual. Hay que informarnos. Después viene el apostolado, la vida de oración. ¿Tienes oración? Vienes a los grupos, pero ¿cuántas visitas al Santísimo haces? Hay gente que si le revisa, puede sacar mucho tiempo efectivo de estar en la iglesia, pero nada o muy poquito delante del Santísimo. Todo lo que tú puedes estar haciendo en esta iglesia, si no eres un adorador de Jesús, Eucaristía, de poco sirve. Eso y un protestante es la misma cosa. El católico que no es eucarístico es un protestante con una etiqueta de que es católico nada más. El protestante levanta las manos y alaba, lo hace, pero delante de Jesús Eucaristía, no. ¿Cuál es la frecuencia que nos confesamos? Aquí me da mucha alegría, porque las veces que he estado en misa, muchas veces el sacerdote dice, y voy a estar confesando. Tener sacerdotes tan disponibles para la confesión, es que ustedes en vez de alzarse el cuello, sí, nuestros sacerdotes confiesan, no, es que se les va a pedir cuentas de eso. Porque conozco comunidades en donde sus sacerdotes no están tan disponibles para confesar. Es decir, que en vez de alzarse el cuello, sí, nuestros sacerdotes nos confiesan, no, más bien lo estás aprovechando porque se te va a pedir cuenta de eso. Dice el Evangelio que a cada quien se le va a pedir según se le ha dado. Voy terminando. Entonces, el cerrado de corazón reclama derechos, pero no acepta responsabilidades también. San Luis Griñón de Montfort tiene una frase muy fuerte que ojalá que nos rete. Dice San Luis Griñón de Montfort:
Toma como los labios de Jesús y en voz de Jesús dice San Luis: tengo muchos amigos de mi mesa, pero pocos de mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa, pero pocos de mi cruz. Muchos que vienen a la iglesia a alimentarse, porque en una mesa te alimentas, espiritualmente, para que te sientas bien, para que te sientas consolado, etc. Pero nunca te unes a Jesús crucificado. Y siempre pongo este ejemplito. ¿Por cuántos tú estás sufriendo? No, pues mi mamá que tiene cáncer, mi hermano que anda en las drogas, otro hermano que anda todo descarrilado, uno se está divorciando. ¿5 personas? ¿10 personas? Ok, tú sufres por 50, por 100. Voy a ser generoso. Tú sufres por 1000 personas. Pero ahora pregunta, ¿por cuánto sufre el Señor? Por todos los del planeta. Pregunta, ¿quién necesita más consuelo, tú o Él? ¿Y cuántas veces tú vienes al Santísimo y en vez de darle, que no está mal, pero es como si fuera la prioridad, Señor, te pido por eso, mira, yo de eso. ¿Cuántos de nosotros se acerca delante del Santísimo y le dice, Señor, ¿cuáles son tus sufrimientos? ¿Cuáles son tus padecimientos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo te puedo consolar? ¿Cómo te puedo amar? Corazón cerrado. Corazón cerrado. No lo amas a Él, amas los beneficios que Él te puede otorgar. En el versículo 11 dice, por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios, vengador, se está vengando nada más porque lo olvido, ya no me va a entrar al reposo. Pero es que Él no te da el reposo precisamente por eso, para que no lo eches a perder. Hay un sacerdote amigo que tiene unos dones muy especiales de sanación, que en su parroquia tenía a un muchacho ciego. Dice, era un muchacho muy bueno, muy santo. Es más, dice una experiencia, dice que una vez no podían abrir el sagrario de su iglesia, de la parroquia de este padre, y pues el cerrajero le dice, pues me voy a tener que llevar el sagrario, porque tengo que usar la maquinaria mía. Le dice, no, está el Santísimo ahí, tú no te puedes llevar eso. Y pronto llega este muchacho y le dice, padre, ¿qué pasa? No, pues mira, que no podemos abrir el sagrario. Me dice, ¿me da permiso? Dice, bueno, ciego el muchacho. Y dice, bueno, pues para que no se siente mal, pues anda. Él llega, le toca la puertita, Señor, ¿me abre? Y abrió. Eso es experiencia de él que le pasó en la parroquia. Abrió. Pues este muchacho con esa fe, una vez va a una misa del padre Emiliano Tardif, que seguramente conoce. Y el padre Emiliano Tardif, de pronto en un estadio lleno de personas, dice, ahí estaba el muchacho, dice, aquí hay una persona que le está diciendo al Señor, Señor, déjame ver. Pero el Señor le responde, si yo te dejo ver, yo soy el que no te vuelve a ver. Si yo te dejo ver, yo soy el que no te vuelve a ver. ¿Por qué muchas veces Dios retiene las gracias y retiene ciertos favores y ciertos milagros? Precisamente para que no los eches a perder. Por eso Jesús cuando sanaba, no decía, a ver, ¿qué te duele? Ok, queda sana tu pierna. No dice. Y tus pecados quedan perdonados. Porque ¿para qué le sirve una pierna sana a alguien que está en pecado? Pues nomás para caminar a lugares de pecado. Ningún milagro nos sirve si no hay un proceso de conversión, si no nos ayuda a morir a nosotros mismos, a ser más de Dios. Lo vamos a echar a perder. A veces Dios, porque es tan bueno, nos los da. Pero muchas veces de los que decimos, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué lo necesito? Te tendrías que preguntar, ¿estás lo suficientemente convertido para no echar a perder lo que le estás pidiendo al Señor? Ya cada quien se responde. En el versículo 11 dice, en el 12, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. La cerrazón del corazón es siempre una falta de fe en Dios y una fe ciega en sí mismo, usualmente a causa de las ventajas del mal. ¿Qué es en realidad un corazón cerrado? Un corazón incrédulo. ¿Por qué te cierras al Señor? Porque no crees que el Señor te puede ofrecer algo mejor. Nos atamos a lo mejor que yo he conocido. Es como no sé, en un caso que me decía un muchacho, su novia
pues tenía su vida, o sí, su vida alegre, entre comillas su vida alegre. Había tenido varios novios, se metía con ellos, etcétera, etcétera. Y cuando era novio de él, o novia de él estaba casi a tener relaciones con ella. Y se arrepintió, pero estuvo muy a punto. Y ella le dice, ¿sabes qué? Si hubiéramos tenido, tú hubieras sido el primer hombre con el que me hubiera sentido amada. ¿Con qué poco te conformas, hija? O sea, estuviste a punto, pero ¿por qué se conforma con tan poco? Porque no conoce nada más. Lo demás que conocía era peorcito. Un corazón cerrado es un corazón sin fe. ¿Por qué se cierra? Porque prefiere, como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Terrible eso delante de la fe, terrible. Puede aplicar para otras cosas, pero en la fe. No, es que abrirme al Señor y qué tal si me quita lo poquito que tengo y si, oye, yo siempre le digo a la gente, ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Es tonto cerrarse ante la gracia de Dios. Porque si te va muy bien, si te abres, te va a ir mejor, pero de acuerdo a Él. Entonces ahí requieres humildad. Porque tú no quieres que te vaya bien, tú quieres que te vaya bien de acuerdo a tus intereses, a tu voluntad. Pero volvemos a lo mismo, tonto. ¿Quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Dice el versículo 13, al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura este hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Esta es una gran invitación porque una llavecita, ya ahorita la mencioné, para empezar a desentumir el corazón, a abrirle, yo no te digo la puerta en par, pero bueno, mínimo una ventana le empiezas a abrir, se requiere la comunidad. ¿Por qué? Lo explico brevemente. Todos los pecados que cometemos, todos, tú puedes ver el efecto. Si yo mato, pues estoy viendo el cadáver ahí, veo el fruto de mi pecado. La gula, pues evidentemente ya casi estoy vomitando, pues evidentemente ya vi que me sobrepasé. Mientes, pues es deliberado, tú ves el efecto de la mentira. Pero hay un pecado que es la mamá de todos los pecados y curiosamente el más grave, pero tiene una desventaja, tú no puedes ver los frutos de ese pecado. ¿Cuál es? La soberbia. Yo soy misionero laico, soltero, de pronto digo, no, el Señor me está llamando a ser monje y me voy a meter ahí para renunciar a todos los pecados. Evidentemente, lujuria, pues no va a haber mujeres ahí que me van a dar tentaciones. Gula, pues no, pues ayunan los monjes que me van a andar pegando las tentaciones en eso. Pero yo desde mi monasterio puedo ser un monje soberbio. Por eso los monjes, aunque viven en silencio, tienen que tener a la semana un poco de convivencia entre ellos. Porque la única manera de detectar el pecado de la soberbia es a través de un hermano que te lo ve. Es más, dice una frase muy buena que dice, si el soberbio se diera cuenta de lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si el soberbio se diera cuenta de lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. El soberbio nunca se da cuenta que es soberbio. Una vez una muchacha me dice, no, yo sí acepto que soy soberbia. Mija, si tú encuentras soberbia conscientemente, tu soberbia es mayor. Porque la soberbia siempre tiene algo invisible. Si alguien reconoce que es soberbio, entérese, su soberbia es mayor de la que él cree. Por eso la comunidad ayuda, por eso se llama corrección fraterna. Una comunidad, unos grupos, unos ministerios que no saben corregirse fraternalmente, nunca maduran, no maduran. Son niños así con la piel literalmente tan delicada que no me toques porque se me enfermo, porque, me dolió. Si no aprendemos a corregirnos fraternalmente, y ojo, subrayo lo de fraternal, porque hay gente que dice, no, yo sí corrijo, pero no, tú no corriges, tú te vengas. Porque no basta
tú tener la verdad. La forma de decirlo, tú ya tienes que haber perdonado a la persona, etcétera. Es un tema también muy aparte de cómo se hace una corrección fraterna. Pero por ahí va, la comunidad me corrige, al punto de que yo suelo decirle a las comunidades, miren, lo que yo les digo no necesariamente es lo que yo vivo, sino lo que intento vivir. Por lo tanto, el día que ustedes me vean viviendo en contra de lo que les digo, no tienen permiso, tienen obligación de corregirme. No, pero yo no he estudiado teología. Que te valga, tú vienes y me corriges. No, pero yo hago el mismo pecado, aunque hagas peores, tú vienes y me corriges, tú ya te arreglas después. Es la única manera como yo me puedo cuidar las espaldas. De todos los pecados yo puedo estar monitoreando, pero yo puedo ser soberbio, y les digo, la soberbia es un pecado invisible y no enterarme. Y si ustedes no me ayudan a reconocer mi soberbia, ¿cómo le hago? La vida comunitaria necesita esto. El 14 dice, versículo 14, porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Ojo con esto. Muchas personas tienen el corazón cerrado, pero si se van atrás, su corazón no era así, su corazón era abierto. ¿Cuántas personas a mí me ha tocado conocer que empezaron su proceso de conversión y eran personas sencillas, humildes y adelantaron espiritualmente y de pronto por entrar en ciertas dinámicas, encajonado, te sorprendes después a los 2, 3 años que ves a esa persona y no es la misma? Y no es una persona mala, evidentemente ya no regresó al mismo mal, pero la sencillez, la humildad, la docilidad que tenía al principio, ya no tiene nada de eso. A mí me encanta el profeta Oseas, cuando dice, por eso yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y la volveré a enamorar para que me ame como en los primeros días de su juventud. Si el católico no tiene esa sencillez de amar, diría el Papa Benedicto, con amor de eros. El amor más importante es el ágape, que es decir, que eso usualmente cuando ya estamos en la iglesia lo tratamos de hacer. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, etcétera. Muy bien. Pero dice el Papa Benedicto, pero Jesús no solamente es Dios con condición humana. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. En el cielo sigue siendo, y por toda la eternidad Jesús no va a perder su condición humana. Y al no perder su condición humana, necesita cosas que necesitamos los humanos. Dígame, ¿qué persona no necesita sentirse amado? Sensiblemente, porque hay quien diga, no, pues mi esposo no me dice que me ama, y el esposo dijo, pues yo al traer la comida ya te estoy diciendo que te amo, o lo que sea. Pero qué mujer le dice, ok, sí, yo sé que tú trabajas para esto, yo me siento amado por eso. Pero qué mujer no diría, me encantaría que un día llegaras y me dijeras que me amaras, traigas o no traigas. Pues de esa misma manera Jesús. ¿Cuántas veces, vuelvo a lo Santísimo, cuántas veces tú llegas al Santísimo y tú le dices, Señor, te amo, eres el amor de mi vida? ¿Cuántas veces al día se lo dices? ¿Cuántos, ya no digo besan el crucifijo, cuántos tienen a lo menos un crucifijo en su escuela, en su parroquia, en su casa? Los crucifijos se están saliendo, más bien los estamos sacando. Hay iglesias que no tienen crucifijos, ustedes tienen la gran bendición que tienen uno y muy bello. Voy a hacer un paréntesis rapidito con esto del crucifijo. Es otro tema, pero la misa no comienza, si la misa es a las 7, no comienza a las 7. Todas las misas las tenemos que preparar antes. Tú tendrías que estar 15 minutos antes, ¿qué haciendo? Invocando el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Qué es que tiene que ver eso con el crucifijo? Yo trato de hacer eso siempre en las misas. Siempre, cuando voy a una misa, trato de llegar 15 minutos antes y empezar a invocar en silencio al Espíritu Santo. Y no saben lo que me ayuda a mí personalmente mirar un crucifijo por esos 15 minutos. Tristemente, eso sí le tengo que decir, no he encontrado parroquia en donde una iglesia adentro, antes y después de misa no parezca mercado.
hablando todos con todos, con todos. No es un lugar sagrado. Hay lugares en donde sagrados, en donde tú entras y lo primero que tiene que ver es silencio. No ayudamos a los otros. Yo a veces en ciertas parroquias estoy en esos 15 minutos en silencio, yo cierro usualmente mucho mis ojos. Hay gente que todavía llega y me mueve nomás para saludarme. Yo sé que es con buena intención, pero nos tenemos que educar, estamos hablando de formación. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo renuevas? Todos tendríamos que tener un buen crucifijo en nuestro cuarto. Y no va en la cabecera, va enfrente. Cuando te duermes tienes que ver a Jesús crucificado. Cuando te despiertas tienes que ver a Jesús crucificado. Cuando sales de tu cuarto tienes que besar a Jesús crucificado. Porque si tú no amas como en el principio, como dice aquí, se te va a cerrar el corazón. Esto pasa hasta con los matrimonios. Que me digan las mujeres, que son las que más reclaman el aspecto sentimental, las que tengan ya recorrido en esto, ¿su esposo actualmente les dice las cosas bonitas que les decía cuando eran novios? No, pues ya ni me acuerdo qué me decías. O sea, eso ya está frío. Y tú dices, pero no es un hombre infiel, me sigue amando. Pues sí, pero es que para que se refresque, cuando vienen momentos de crisis, curiosamente se refrescan con esos detalles. Si tú no mantienes un amor de eros afectivo con el Señor, se te va a cerrar el corazón. Pero lo amo, lo quiero intelectualmente, voy al catecismo, lo voy conociendo más, sé más teología. Eso viene muy bien. Pero no se te olvide que Jesús es ser humano también. Es Dios verdadero, pero es hombre verdadero. Y como hombre, le decía una vidente, ¿quién te ha dicho que yo no necesito el cariño de mis criaturas? Voy terminando ahora sí ya. Los versículos 18 y 19 dice, y a quienes juró Dios, lo hacen pregunta, y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, a los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Es decir, a los que no obedecieron. Para obedecer se necesita humildad. Y alguien que tiene un corazón cerrado, de algo estoy seguro, lo que menos tiene es humildad. Entonces, yo traje mi guitarra, y veo que no hay una guitarra aquí, entonces íbamos a hacer unas letanías cantadas para pedir la humildad, las vamos a hacer rezadas. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a pedir esa gracia de la humildad. Para los que no tienen corazón cerrado, no lo cierren nunca. Para los que lo empiecen a cerrar, pues que le paren y que se vuelvan a abrir. Y para los que están cerrados, pues que puedan hacer un acto de fe. Porque si no, cualquier cosa que recibas del Señor será echado a perder por tu soberbia, por tu cerrazón. Tú creerás que te está sirviendo. A cada letanía vamos a responder, líbrame Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos, no te distraigas, o mira el sagrario y escucha, no solamente oigas, escucha cada una de las letanías. Y si verdaderamente lo crees, aunque no te dé ganas, aunque te dé miedo decirlo, dile, líbrame Jesús, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, todos, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado,
del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia. Ahora las siguientes vamos a responder: Jesús, dame la gracia de desearlo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo. Que otros sean más estimados que yo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Que otros sean preferidos a mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.